vamos a ver lo que viene siendo la línea del tiempo de los hechos históricos de la historia de los derechos humanos. En el primero tenemos en el año 593 a.C. el cilindro del Ciro, cuando Ciro el Grande conquistaba Babilonia, y en ese entonces a través de su conquista promulgaba libertades como la libertad religiosa, la liberación de esclavos, etcétera. Fue cuando se consideró uno de los principios documentos que reflejan los conceptos de los derechos humanos. En 1225, después de Cristo, en la Carta Magna de Inglaterra, limita el poder del rey. Este documento limita el poder del rey, estableciendo que el monarca no puede imponer impuestos arbitrariamente o encarcelar sin causa judicial a alguna persona. Un nacimiento del principio de que pues todos deben estar sujetos a una ley. En 1628 tenemos el Petition of Right, la petición de los derechos de Inglaterra de nuevo, en el cual se afirma que no se pueden imponer impuestos sin consentimiento del Parlamento, no a la encarcelación arbitraria y los derechos habeas corpus, etc. En 1776, ya después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, uno de los documentos fundamentales que declara los derechos naturales como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pues es su Carta de Independización y su posterior Constitución. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, tras la Revolución Francesa, declara que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y libertades fundamentales. Para 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, entra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, el cual establece un estándar global de derechos fundamentales para todas las personas. Y ya para los años 50, el 53, la Convención Europea de los Derechos Humanos es la definición legal de derechos en Europa, con efectos jurídicos, tribunales para su cumplimiento. Ya en los años 66 y en 1976, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales ya entran en vigor. Aquí se transforman muchos de los derechos de la Declaración Universal de tratados vinculantes para los estados que los ratifican. Y finalmente, en 1993, tenemos la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena. Y bueno, ya después de esto, pues queremos hablar acerca de los desafíos actuales de los derechos humanos. En la primera, pues tenemos las desigualdades económicas y la pobreza global, puesto que aún millones de personas viven en la pobreza extrema, lo que los limita de derechos básicos como la alimentación, salud y vivienda. Los refugios, también en la otra tenemos los refugios y el desplazamiento de migrantes de manera forzada, puesto que pues existen algunos conflictos bélicos en algunas partes del mundo, desastres tanto ambientales como económicos o quizá políticos en dichos países que impiden a estas personas pues gozar de una manera usar sus derechos plenamente en su nación sin la necesidad de emigrar. Tenemos la discriminación en base a género, la orientación sexual, etcétera, etcétera. También tenemos el debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, puesto que la corrupción y el autoritarismo pues, es lo que hace que estas cosas queden impunes. Tenemos también los conflictos armados, como ya también los mencionamos en el caso de la migración forzada, que en este caso pues la guerra y la violencia interna, tanto en terrorismo, en otros factores como el terrorismo, y las masacres en serio, pues hacen que estos derechos se vean violados por estas acciones. También tenemos los desafíos relacionados con la tecnología, aunque parece increíble, pues también está la privacidad de las personas a través de los perfiles de sus redes sociales, la vigilancia y la protección de los datos. Y por último, pues tenemos también la crisis climática como problema de derechos humanos, impactos ambientales ya que vulneran derechos como el agua, la salud y el desplazamiento de la población.